Tenemos la presencia de un destacado intelectual, jurista, analista internacional que ya está en contacto con nosotros vía telefónica. Le damos un saludo cordial al doctor José Antonio Torres Iriarte. Muy buen día. Buenos días, Rafael. Es un gusto saludarte a ti y a toda la amplia audiencia de tu canal YouTube. Estoy a disposición para atender los temas o las preguntas que plantees. Gracias, José Antonio. Yo recuerdo, ya apenas hubo esta noticia del desenlace de Alan García, un 17 de abril, al poco tiempo se comenzó a analizar y tú has sido una de las voces que ha venido dando una serie de elementos. Con lo que ya se conoce, mi primera pregunta va a lo siguiente: con lo que hemos escuchado a través de Villanueva, lo que estamos conociendo de Vela, Domingo Pérez y también de Gorriti, tras esos primeros estudios que realizaste sobre la muerte de Alan García, hoy, ¿qué perspectiva nos das? ¿Muerte, asesinato, complot, conspiración? ¿Qué pasó, estimado José Antonio? Bueno, creo que los que hemos estado al pie de la noticia y al desarrollo de los acontecimientos del año 2018 o 2019, podemos afirmar ahora, ya con mayor confianza y seguridad, certeza, de que detrás de este desenlace fatal que puso fin a la vida de Alan García, 2 veces presidente del Perú, hubo todo un plan urdido con el claro propósito de acorralarlo, emplazarlo judicialmente, humillarlo, vejarlo, procesarlo de manera irregular. Y no hay que olvidar que la imputación por la que se dispuso la detención preliminar de Alan García tenía una ligación directa con una conferencia dictada por el expresidente a un grupo de empresarios en el estado de Sao Paulo en el 2014, y que según IDELE y según la tesis fiscal había sido retribuida con cargo a la caja 2 de Odebrecht. Entonces el presidente García, que había regresado muchas veces al Perú para cumplir con las notificaciones del Ministerio Público, la última vez que retornó al Perú fue en noviembre del 2018. La audiencia se suspende de forma, digamos, irregular, era creo 15 o 16 de noviembre del 2018, y casi a la misma hora que se suspende la audiencia, el país conoce a través del Instituto de Defensa Legal Reporteros que había un hecho notorio, importante, que podría significar un acto de corrupción por parte del presidente García. Ese hecho era la famosa conferencia dictada en el 2014, y que el presidente García cumplió con darla, fue remunerado, declaró al Estado peruano los impuestos de ley y no había ninguna irregularidad. Incluso hoy hay videos de esa conferencia dictada ante un grupo nutrido de empresarios de Sao Paulo. Luego de esta frustrada diligencia de la Fiscalía, 2 días después, la Fiscalía sustenta ante el juez Sánchez Balbuena la solicitud de impedimento de salida del país del presidente García, y ya el presidente García, que había sido muy confiado, no había dado crédito a ciertas afirmaciones o versiones que le habían dado personas de su entorno, de que había un plan en marcha para detenerlo, para privarlo de su libertad. El presidente García, recuerdo que un fin de semana, 2 días después de esta diligencia frustrada, solicita al gobierno de Uruguay asilo e ingresa a la residencia del embajador uruguayo en Lima, en el distrito de San Isidro, con autorización y conocimiento del presidente Tabaré Vázquez. E incluso al ingresar el presidente García a la residencia, el embajador le da la bienvenida a la República Oriental del Uruguay, lo pone al habla con el presidente Tabaré Vázquez, y el presidente Tabaré Vázquez le ofrece dar trámite a la solicitud de asilo en los siguientes días. Hay algo que yo deploré siempre, Rafael, sí, que un gobierno con vieja tradición democrática como Uruguay, que había concedido asilo a numerosos perseguidos políticos, no tuvo a bien tener al presidente García en su condición de asilado, o incluso haberlo tenido como huésped por un tiempo indefinido, varias semanas o meses, en la residencia uruguaya en Lima. Así es. José Antonio, recordamos incluso que Lucho Alba se acercaba y lo empujan, lo tumban, lo patean, siendo ya Lucho Alba un adulto mayor. Y vimos también un papel triste de Alan Wagner, porque incluso Pedro Cateriano y otro grupo se fueron al Uruguay, viajaron y las ONG
caviares comenzaron a armar todo un tinglado publicitario, mediático, para que no le den asilo. ¿Estoy en lo correcto en ese análisis? Totalmente de acuerdo. Para ubicar a la audiencia en el tiempo, estamos hablando del año noviembre del 2018, la solicitud de asilo se plantea un sábado, entre un sábado y un domingo de noviembre, y 2 semanas después o 15 días después el gobierno uruguayo, a través de la voz del presidente Tabaré Vázquez, señala que han decidido su gobierno, con acuerdo del Consejo de Ministros, no conceder asilo al presidente García, bajo el supuesto que tiene cargos con la justicia peruana, que incluso tenían antecedentes en el año 1985 al 90. El presidente Tabaré Vázquez fue mal informado. No hay que olvidar, Rafael, que la Cancillería del Perú, en ese entonces era canciller el señor Popolicio, embajador Popolicio, envió a través de la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores un expediente con más de 1000 folios, donde supuestamente estaban todos los cargos e imputaciones contra el presidente García, y eso fue enviado vía valija diplomática a la Cancillería del Uruguay, y eso fue debatido en el gobierno uruguayo en la sesión de gabinete. Sí. Yo siempre pensé que el gobierno de Uruguay iba a honrar su vieja tradición histórica de defensa de los derechos humanos, y hay que precisar que Uruguay había conseguido incluso asilo a montoneros, a numerosos montoneros, a numerosos miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru, e incluso senderistas, sí, bajo el principio de que no había presunción de inocencia y que eran posiblemente perseguidos políticos por razón de sus ideas en el Perú. Sí. Sin embargo, siendo Alan García una figura reconocida internacionalmente, se le negó el asilo. Ahora, Alan Wagner tuvo una actitud deplorable, vargallosa, escribió una columna en el diario El País, y Pedro Preteriano viajó a Montevideo en cuestión de horas, llevó un libro que volvió a publicar una editorial española en tiempo récord, y empezó a dar entrevistas a medios locales de Montevideo, entrevistas a la televisión, a los canales principales del Uruguay, para señalar que el señor García no era un perseguido político, sino que el presidente García era prácticamente una persona que se negaba a comparecer ante la justicia. Este plan, urdido por los caviares nacionales, con apoyo de la prensa caviar internacional y con el gobierno nefasto de Martín Vizcarra, no hay que olvidar que el propio Martín Vizcarra reconoció después que él había llamado al señor Tabaré Vázquez y que le manifestó que el Perú tenía derecho a ejercer soberanía y a juzgar al presidente García por graves hechos de corrupción. Rafael, hoy que el país conoce quién es Martín Vizcarra, hoy, un día después que un colaborador eficaz o aspirante a colaborador eficaz ha entregado 500.000 soles en efectivo a la policía, a la fiscalía, dinero procedente de una coima de la que es parte Martín Vizcarra, digamos, ¿qué autoridad moral tenía el señor Martín Vizcarra para haber urdido este plan siniestro que terminó con la vida del presidente García? Estimado José Antonio, justo tu presencia aquí, por ser un especialista en derecho internacional, un internacionalista, porque este tema trasciende al Perú. Acá se trata de un cerco contra un político con quien uno puede estar o no de acuerdo, puede tener una diferencia ideológica, pero en este caso ha habido un sicariato contra Alan García y estamos viendo con evidencias y tu exposición. Popolicio, por ejemplo, has mencionado un apellido, está premiado como embajador del Perú en República Checa actualmente. Así es. Y, por ejemplo, yo te voy a poner, estimado José Antonio, algunos nombres sueltos y tú nos puedes dar la apostilla necesaria. Rosa María Palacios, por ejemplo. Rosa María Palacios, ¿qué nos dices en el actual contexto? Bueno, Rosa María Palacios, por ejemplo, agradeció a la República Oriental del Uruguay cuando el gobierno de Tabaré Vázquez le negó asilo, y puso un Twitter: gracias Uruguay. Y por supuesto se sumó al coro de aquellos que defendían la posición supuestamente principista, moralista, de no concederle asilo a una persona que se negaba a comparecer ante la justicia. Y ahora la señora Rosa María Palacios, entiendo que está demostrando una vez más su lealtad incondicional a Gustavo Gorriti, que está dando muestras de cobardía porque no es capaz de convocar a una conferencia de prensa nacional o extranjera y explicar las razones
de su posición respecto al caso Lavajato, y Vargas Barraez, para mí siempre Rosa María Palacios ha sido una persona siniestra, muy malintencionada, que ha sido parte de este complot contra el presidente García. Y no hay que olvidar, Rafael, que la mañana de los hechos luctuosos del 17 de abril, 2 horas antes de la diligencia que hizo no la policía judicial, sino la DIVIAC, en el domicilio del presidente García en Miraflores, fueron dos, la que a través de un Twitter dijo, habrá noticias, habrá un detenido, ¿no? Sí. Tiempo después, cuando se produce el desenlace fatal, ella retira o borra ese tweet. En realidad se trató de un plan que fue ejecutado con 2 escenarios. O humillaban al presidente García enmarrocado con su chaleco de detenido y como un trofeo de guerra, y lo exhibían como una manera de demostrar que el gobierno Martín Vizcarra luchaba contra la corrupción. O el otro escenario, que ya estaba en el cálculo de los operadores políticos y mediáticos. Sí. El presidente García, en un acto de dignidad, prefería la muerte que la vejación y la humillación. Otro nombre, esa diligencia de esa mañana del 17 de abril, no aparece Domingo Pérez, sino aparece otro fiscal. Y quien ve este tema fue un juez, no sé si Sánchez Balbuena, que lo mencionaste. ¿Qué nos dices en ese contexto? Balbuena. Sí. Sánchez Balbuena es un juez que prácticamente nadie se ocupa de él. Es un juez que primero decreta el impedimento de salida del país y luego dispone la detención preliminar del presidente García, supuestamente como líder de una organización criminal. Hay que recordar que esa mañana el presidente García era el primero de una lista de 10 nombres. Y la policía intervino y detuvo a otros personajes. Pero en realidad el motivo de ese montaje era el presidente García. Claro. Porque días después los demás detenidos salieron en libertad. Y han pasado casi 5 años y no hay ninguna imputación o cargo serio, ¿no? O ningún colaborador eficaz que haya dicho o afirmado que el presidente García fue parte de una organización criminal. Más aún, unos días después de la diligencia del 17 de abril del año 2019, el señor Barata confirmó o reconfirmó en una audiencia formal del Ministerio Público en Curitiba que nunca entregó dinero alguno al presidente García y que él tampoco le solicitó ningún tipo de beneficio económico. Entonces pregunto, si había una diligencia para la semana siguiente en Curitiba, importante como diligencia fiscal, ¿por qué se adelantó ese operativo el 17 de abril? Justo en medio de una Semana Santa que tenía solo 3 días laborables. Así es. Definitivamente hubo un plan y como tú dices con certeza, no estuvo José Domingo Pérez en la diligencia, envió un adjunto cuyo nombre no recuerdo, sí, para cumplir con esa formalidad, pero además, siendo un jefe de Estado, lo quiso detener la DIVIAC, policía política, y no precisamente la policía judicial que corresponde a este tipo de diligencias. Claro. Ahora, tú has dicho bien, hubo un montaje con otras 10 personas más, pero era solo para amañar que el objetivo era García, caerle en su casa a 6:30 de la mañana. Otro nombre te voy a presentar. Hay una frase que se ha conocido y es, lo he pagado lo de Alan, he tenido que pagar por lo de Alan. Es decir, dar la información de Alan, de las conferencias que mencionaste. ¿Qué piensas al escuchar Rafael Vela y Gustavo Gorriti? Bueno, definitivamente Jaime Villanueva ha dado unas declaraciones, no a un medio de comunicación, sus declaraciones recogidas como testimoniales son parte de una investigación a cargo de una fiscal suprema. De tal modo que hay de por medio seriedad y hay que corroborar, por supuesto, las afirmaciones. Sin embargo, es penoso ver al señor de la Barba, ¿no?, a José Domingo Pérez, tratando de asumir su defensa y diciendo que, bueno, conocen a Gustavo Gorriti como conocen a otros periodistas de los medios locales. O endiosando al señor Gorriti como una eminencia en el campo de la investigación periodística. En realidad son parte de la misma organización. Creo que el propósito fue liquidar políticamente y funcionalmente a Chávarri, montar este asunto de los cuellos blancos con un propósito de tomar la fiscalía. No hay que olvidar que Martín Vizcarra, su caso Chinchero, fue archivado días antes que asumiera el cargo de presidente de la República ante la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y Vargas Barraez, ahora Jaime Villanueva, hace declaraciones que comprometen a José Domingo Pérez, a Vela Barba,
a Gorriti, y creo que el país necesita explicaciones. Gustavo Gorriti, lo vengo diciendo hace varios años, contigo tuve entrevistas, recuerdo, en el 2018, 19, y yo venía diciendo que el señor Gorriti se había convertido en el censor de la vida nacional, en el tutor de la vida nacional. Él señalaba responsabilidad o eximida de culpas. Y más aún, él como operador político de Odebrecht cumplió una tarea mediática importante. Claro. ¿Cuál fue? Explicar que Odebrecht había cometido faltas, que se estaba reestructurando como empresa, que debía seguir contratando con el Estado peruano, Así luego de dijo. pagar una penalidad, y todo eso se ha cumplido a través del acuerdo de colaboración eficaz que tercamente se han negado a hacer de público conocimiento. José Antonio, incluso Gorriti creo hasta decía que Odebrecht ya es una empresa ejemplar porque va a cumplir con una serie de cosas. Ese era el nivel de relación de Gustavo Gorriti con Odebrecht y los fiscalachos. José Antonio, este programa se llama Siempre con la Verdad. Por ahí hay un video que circula de Gorriti hablando el imperio de la verdad y no sé cuánto. Te cuento algo, tú sabes que Enrique Sileri, dueño de la revista Caretas, finales de los 80, iba a las galerías de arte. Tú sabes, yo por cuestiones familiares, todo, estoy muy vinculado al tema de arte, de pintura, cultura, y me iba a las galerías. Y Enrique Sileri tenía de columnista en Caretas a Gustavo Gorriti, tenía su columna, ¿te acuerdas, Gustavo Gorriti en Caretas? Sí, claro, Él hablaba de sendero, era un senderólogo como Carlos Iván de Gregori, y en una de estas galerías a veces se tomaba su vinito Enrique Sileri, se reunía con pintores, periodistas, intelectuales, uno era muy muchachón todavía, y de alguna manera trascendió, que refirió, que en paz descanse, la Federación de Periodistas del Perú lleva el nombre en su auditorio de Enrique Sileri, que Gustavo Gorriti tenía una obsesión, una ojeriza contra Alan, porque el papá de Gustavo Gorriti venía del Partido Comunista y Alan era intelectualmente superior a Gorriti. Y Alan, en su gobierno, el primer gobierno, hubo incidentes de derechos humanos, pero Gorriti, vía los artículos y otros, le comienza a agarrar una cólera a Alan y se la tenía jurada. Este programa va más allá de la noticia, como tú sabes, nuestra columna también es Siempre con la Verdad. Incluso esas cosas que quedan en el tuétano de las personas, eso que está en su subconsciente o a veces entre sus temores o fantasmas, en el caso de Gorriti, era Alan García. ¿Podría ser una tesis interesante de análisis? Bueno, creo que cada persona, y en el caso de la historia nacional, el APRA está próxima a cumplir 100 años como movimiento continental. Hay en la torre un líder continental que sembró ideas en toda la región. Siempre fue motivo del odio de los comunistas, porque pensó la Tercera Internacional que el movimiento aprista se iba a adscribir o sujetar o estar sometido a los dictados del Kremlin. Y ahí la Torre señaló un camino muy autónomo para las ideas de su tiempo, por la emancipación de América Latina, el antiimperialismo del APRA. Y efectivamente el Partido Comunista Peruano ha sido un opositor permanente del APRA como partido en el Perú. Y ciertamente lo que tú dices es verdad. El señor Gorriti, padre de Gustavo Gorriti, fue diputado en el gobierno de Manuel Prado, primer gobierno, 1939 y 1945, diputado del Partido Comunista. El Partido Comunista que llamó a Prado el Stalin peruano. El Stalin peruano porque en determinado momento del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional fue aliado del nazismo, del nacionalsocialismo hitleriano. Y acá se dio también esa relación de apoyo mutuo de la derecha, ¿no?, con el comunismo internacional para socavar al APRA. Era el comunismo el aliado de la derecha y era el APRA el partido perseguido, proscrito, ilegal, ahí en la torre, en la clandestinidad, sus líderes o incluso en la cárcel, ¿no? Y todo esto mucho después de los episodios dramáticos de la Revolución de Trujillo, con más de 6.000 caos. Entonces, este odio, que puede haber nacido en el hogar de los Gorriti, puede ser una prueba indiciaria de lo que ha podido pasar o pasa por el ánimo y por la mente de una persona, en mi concepto, algo perturbada. Porque Gustavo Gorriti, unos días después de la muerte de Alan García, en Irelia Reporteros, la radio que tienen ellos, dijo, compungido, si yo hubiera sabido que el presidente García atravesaba un trance difícil, le hubiera dado una tregua. Pregunto, Rafael, tú como periodista, ¿tregua
¿Por qué? Él estaba en guerra con el presidente García, él estaba en el bando enemigo, García era su enemigo, o él era simplemente, como dicen ahora, un periodista de investigación acucioso, preocupado por el interés nacional. Te respondo, estimado, yo creo que esa es una utilización baja, subalterna, vil, abyecta del periodismo. Y eso es un acto de cobardía, disfrazar una guerra ideológica, política y decir tregua usando al periodismo. Y dicho sea de paso, IDL Radio que la funda Susana Villarán, culpable de los peajes altos. Susana Villarán funda IDL también. Y esa es la verdad, porque acá decimos la verdad, estimado José Antonio. Y te quiero decir algo más. Alan tuvo... para bien o para mal, juzgar su gobierno, su primer gobierno es otra cosa. No, él tuvo la inteligencia y el liderazgo de llegar a la presidencia. Pero Gorriti no podía en la Izquierda Unida tener ese liderazgo y llegar a la presidencia. Pero sí llegó a IDL y desde ahí vino la relación con Pablo Sánchez. Te pongo el nombre de Pablo Sánchez. ¿Qué te suscita ese nombre? Bueno, conozco al doctor Pablo Sánchez. Creo que es un fiscal con una formación profesional insuficiente. Creo que su propio carácter nunca mira de frente, es una persona algo temblorosa, no tiene personalidad como para dar declaraciones a la prensa y poder decir su verdad. Creo que ha sido un operador al servicio de un Gorriti avasallador, imponente, altanero, displicente, no tuvo reparo en poner que se suspenda una diligencia en el Instituto de Defensa Legal a mediados del 2018. Ese solo hecho, ese solo video, Rafael, podría ya ser suficiente señal para iniciar una investigación, porque una diligencia fiscal de rutina, ¿no?, y de recojo de información, no de incautación, pudo ser suspendida por orden superior, por orden del señor fiscal de la Nación, que cumplió a rajatablas el pedido, ¿no?, de su superior, entre comillas, Gustavo Gorriti, ¿no? Sin embargo, no ha pasado nada. Hay videos, ahí aparece incluso Rosa María Palacios al lado de Gustavo Gorriti, y todo el país recuerda cómo Gustavo Gorriti, sintiéndose por encima de la ley, no ningunea al fiscal, trata muy mal, no acepta explicaciones y se impone al final, ¿no? Correcto. Tenemos un minuto, estimado, para la pregunta final y la despedida, estimado José Antonio. Yo sé que esta declaración tuya va a causar una serie de impactos porque estás dando una mirada de conjunto sobre el problema. Y te cuento que hacia el año 92... Alan ya estaba siendo perseguido. Él en mayo del 92 se va a Colombia y luego a Brasil exiliado. Hacia el verano del 92 tuve la oportunidad de ir a Alan. Él frente a su casa tenía el Instituto de la Deuda al frente en Chacaría, a la otra esquina. Entonces tuve la oportunidad de ir para hacerle una entrevista. Me acompañaron algunas otras personas también ahí y le planteé el tema de las ONG. ¿Y qué ha pasado, estimado José Antonio? Que las ONG, estamos hablando del 92, han sustituido a los partidos políticos, se han aliado con un grupo de canales caviares y han traído el Perú hacia donde las circunstancias que nos encontramos con un Pablo Sánchez que estaba encubriendo de alguna manera las carpetas fiscales que tienen sus hijos, que estaban trabajando en el Jurado Nacional de Elecciones y ganando un montón. Hasta ahí llegó Pablo Sánchez. Entonces te cuento, esas ONG del 92 a la fecha, cuando le planteo ese tema y Alan dice, pues efectivamente, las ONG están agarrando fuerza y están sustituyendo a los partidos. ¿Nos ha llevado el Perú a donde nos encontramos? Totalmente. Hay que explicar a la audiencia que cuando cae el comunismo, o el año 89, cuando se derriba el muro de Berlín, cuando la juventud alemana hace valer su derecho a la libertad y cae el muro, hay un cambio en la geopolítica mundial. Pero los marxistas, ¿no?, con mucha habilidad desarrollan otra estrategia: crear ONGs, captar recursos de la cooperación internacional, reciclarse, reinventarse y empezar a influenciar en la política de países bajo el supuesto argumento que ya no creen en la dictadura del proletariado ni partido único, sino creen en asuntos ambientales, la ideología de los derechos humanos, los derechos del niño, y empiezan, como tú con propiedad dices, a tener una influencia mayor que incluso los partidos políticos. Y tienen financiamiento internacional. Sí. No son supervisados
Ahora, en la globalización hay magnates multimillonarios que parece que no se dan cuenta de la gravedad que está afrontando Occidente y dan recursos, ¿no?, para el financiamiento de la cooperación internacional, que son tomados por ONGs como IDELE para socavar la institucionalidad, para socavar la política nacional, para indultar a quien no tiene méritos y para llevar a la muerte a un jefe de Estado como Alan García, que representó al país en 2 oportunidades. Quiero cerrar mi intervención con lo siguiente. Hace pocos días murió en Chile Sebastián Piñera, que nació en el año 49 como Alan García. Sí. Piñera ha sido velado, ha sido honrado con honras fúnebres propias del jefe de Estado en Chile. A Alan García, el gobierno de Vizcarra le ofreció esa condición. Su familia, la familia de Alan García, se negó a aceptar ese tipo de honras fúnebres. Y el pueblo aprista, llorando y sufriendo esta situación dramática que significó para el pueblo aprista la muerte del presidente García, lo veló en Alfonso Ugarte y lo llevó en olor de multitud hacia el Campo Santo. Creo que el tiempo y la historia le darán el lugar que le corresponde a Alan García como estadista y como líder continental, y de la misma manera sus rodeadores, ¿no?, Gorriti, José Domingo Pérez, Videla Barba, serán parte tal vez del olvido de la historia nacional y solamente un mal paso en la política interna. Y con mayor razón, el gobierno de Martín Vizcarra, que lo llevó y condujo a este desenlace fatal, en términos políticos, será recordado como una etapa sombría de la vida nacional. Gracias, José Antonio, por tu tiempo, tu participación. Esto me recuerda, para la despedida, estimado José Antonio, a una escena de la película El Gladiador, donde por envidias, por cosas personales, un traidor lo envenena antes de salir al Coliseo Romano a pelear, y el gladiador está ahí luchando hasta el final. Y me recuerda algo paradójico: esa ONG que dice defiende los derechos humanos, IDL, terminó violando los derechos humanos de un ciudadano como Alan García. Gracias, José Antonio. Rafael, agradezco la oportunidad, un saludo a tu audiencia, y más allá de las posiciones y los puntos de vista políticos e ideológicos, creo que el debate debe pues, ponerse en otra posición. A mí me gustaría confrontar o debatir con Gustavo Gorriti. Así es. A mí me gustaría debatir y confrontar con Pedro Cateriano o Rosa María Palacio. Claro. No tengo ningún temor y creo que la labor... Abrimos la cancha. Es muy meritoria. Y como lo retaste también a Vladimir Cerrón en su oportunidad, estamos con las puertas abiertas para un gran debate. Lo invitamos a Gorriti o Rosa María Palacios que venga aquí y con José Antonio Torres Iriarte tener una discusión intelectual dialéctica. Hasta una próxima oportunidad.